Estoy agradecida de que estemos juntos de nuevo. Espero te encuentres bien en este día y aproveches nuestra clase de sexto de secundaria. Soy Sonia García, tu profesora de física. Bienvenido. Recuerda que estamos trabajando en base a salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Con el plan, aprendamos en casa y preservemos la salud. Continúa trabajando con tu maestro en los contenidos y en tu proyecto final para lograr los mejores resultados. Nuestra clase de hoy trata sobre los errores en las mediciones. En este interesante tema debemos lograr las siguientes competencias: ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, y comunicar sus resultados utilizando un lenguaje científico y tecnológico. Recuerda que para esta clase necesitas ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los siguientes recursos: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . Ejemplo de medir la barra de metal y un clavo con el mismo instrumento de medida, y notamos que en ambos casos la medida experimental tuvo una diferencia de 1 centímetro entre los resultados de las mediciones. En la clase de hoy aprenderemos a definir y calcular los errores en las mediciones y sus causas, y así presta mucha atención. ¿Sabías que toda medición es inexacta? En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida. Recuerda que al medir estamos sujetos a factores externos que pueden alterar nuestra medición, como son defectos del instrumento, que pueden ser por varias razones, como error de alineación, error de diseño y fabricación o error por desgaste del instrumento. Los errores por operación de sus sentidos, así como por la habilidad que posee para efectuar las medidas. Por ejemplo, error de mal posicionamiento ocurre cuando no se coloca la pieza adecuadamente de lectura y paralaje. Ocurre cuando los instrumentos de medida no tienen lectura digital y se obtiene la medida mediante comparación de escalas a diferentes planos. Este hecho puede inducir a lecturas con errores de apreciación, interpolación y coincidencia. Error por fatiga o cansancio del operador, que puede ocasionar mala interpretación. Por la forma del objeto, que pueden ser por errores de deformación metida a fuerzas en el momento de la medición. Errores de forma. Se puede estar midiendo un cilindro cuya forma aparentemente circular en su sección presente cierta forma oval. Errores de estabilización o envejecimiento. Estas deformaciones provienen del cambio en la estructura interna del material. Errores por factores ambientales. Variación de temperatura.
Ejemplo, los objetos metálicos se dilatan o aumentan su volumen cuando aumenta la temperatura y se contraen al enfriarse. Otros factores influyen mínimamente como son la humedad, presión atmosférica, polvo y suciedad. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus errores. El error de medición se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Cuantificación del error. En las de cuantificar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los siguientes errores. Error absoluto es la diferencia entre la medición y el valor promedio. Su fórmula es EA igual a X menos X promedio, donde X es el valor medido y X media es el valor promedio. Error. El signo del error absoluto. Su fórmula es ER igual a EA entre valor promedio. Error porcentual es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda expresado en porcentaje. Error porcentual es igual a ER por 100. Y entonces, ¿qué es el valor promedio? ¿Cómo lo calculamos? Fácil. El valor promedio o media aritmética se obtiene al sumar todas las mediciones hechas de una magnitud y luego dividir el resultado de la suma entre el número de mediciones realizadas. Su fórmula es valor promedio igual a la suma de todas las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Ejemplo, 3 integrantes de un grupo de trabajo miden la misma mesa con el mismo instrumento de medida y los resultados son A, 35.5, B, 35.3, C, 35.1. Calcula. Número 1, el valor promedio de las mediciones. 2, el error absoluto. 3, el error relativo. 4, el error porcentual. Valor promedio. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio será igual al valor de 35.5 medido por el integrante número 1 más 35.3 medido por el integrante número 2 más 35.1 medida por el integrante número 3 dividido entre 3, que nos dará un resultado final de 35.3. Error absoluto. EA es igual al valor absoluto del valor medido menos el valor promedio. EA será igual a valor absoluto de 35.5 menos 35.3 más 35.3 menos 35.3, que sería la segunda medición, más 35.1 menos 35.3
Error relativo será igual a 0.13 centímetros, que es nuestro valor absoluto, dividido entre 35.3 centímetros, que es nuestro valor promedio, lo que nos dará un resultado de 0.0037 centímetros. Error porcentual es igual al error relativo multiplicado por 100. Esto es 0.0037 centímetros, que es nuestro error relativo, multiplicado por 100, que nos dará un resultado de 0.37%. Practiquemos lo aprendido. Utiliza tu cuaderno para realizar el siguiente ejercicio. Al medir el tiempo que tarda en caer un cuerpo desde cierta altura, se encontraron los siguientes datos. Número 1, 2.56 segundos. 2, 2.54 segundos. 3, 2.59 segundos. Calcula el valor promedio de las mediciones, el error absoluto, relativo y el porcentual. Consulta tus resultados con tus compañeros de clase, tu maestro o tutor. Realiza los ejercicios que te sugieren en el cuadernillo, páginas 89 y 90, socialízalos con tu maestro y tus compañeros. Luego de finalizar esta interesante clase, ¿qué has aprendido en el día de hoy? En la clase de hoy aprendimos a identificar los errores en las mediciones y sus tipos, como son error absoluto, que es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio. Error relativo es más que el cociente entre el valor absoluto y el valor promedio. Y el error porcentual, que se obtiene al multiplicar el error el valor promedio de una serie de medidas y a considerar la importancia de la incertidumbre en las mediciones. ¿Lo recuerdas muy bien? Recuerda que los errores en las medidas son frecuentes y las realizamos con cálculos matemáticos para encontrarlos, mediante el uso de ejemplos y realización de mediciones. ¿Te acuerdas cuáles operaciones y cuáles fórmulas usamos para calcular los errores? Bien, te sugiero que repases las operaciones que hicimos para encontrar la medida de los errores y sus respectivas fórmulas. Te vendrá muy bien. Hemos analizado algunos ejemplos, algunos criterios para considerar la incertidumbre en las mediciones. Esta clase te será muy útil al momento de trabajar con mediciones y unidades de medidas, que te ayudarán más adelante en tu proyecto, en tu vida profesional, incluso en tu vida diaria. Te recomiendo indagar más sobre el tema buscando en internet o en tu cuadernillo y te animo a socializar lo aprendido con tu maestro, tutor o con tus compañeros. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de el movimiento. Agradezco tu atención. Recuerda mantener el distanciamiento social, usar mascarilla, comer sano y ejercitarte. Aprendiendo en casa, preservamos la salud. Espero que hayas aprendido mucho. Hasta la próxima clase.